Muy bien, mis amados hermanos, esta tarde he intitulado a mi mensaje La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Soberanía, mis hermanos, es la capacidad y autoridad que tienen las naciones, los pueblos y los individuos para autodeterminar o decidir todo lo que desean realizar con completa libertad y sin la influencia, presión, órdenes ni supervisión de otros. Nuestro Dios es un Dios soberano por excelencia. Amén. Él decidió crear el universo, todos los seres vivos, vegetales y animales, y al hombre. Por lo tanto, todo le pertenece a Él. Amén. Y Él es quien decide todo cuanto pasa. Por nuestra parte, como seres humanos acostumbrados a ser arquitectos de nuestro propio destino, nos cuesta trabajo reconocer que Dios es quien decide. Amén. Y que el libre albedrío que Él nos dio, es decir, la capacidad de decidir, es real, pero tiene límites, por lo que nunca podremos decidir, por ejemplo, algo que frustre los planes de Dios. El apóstol Pablo abordó este tema con gran erudición. Y fíjense lo que enseña la palabra de Dios, hermanos. Dios, dice el apóstol Pablo, decidió quiénes serían los patriarcas de Israel. Él lo decidió soberanamente quiénes iban a ser los patriarcas de Israel. Abraham, el primer patriarca de Israel, fue escogido y llamado por Dios. Eso está ahí en Génesis 12, del 1 al 3. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Isaac, el segundo patriarca de Israel, fue escogido por Dios. Abraham y Sara habían pensado que Ismael, el hijo de Agar, la sierva egipcia, fuera el siguiente patriarca. Pero Dios no quiso eso. Dios decidió otra cosa. En Génesis 16, 1 al 4 y 15 al 16 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Sí, hermanos, ellos así pensaron. Dijo Sarai: pues yo soy estéril. Mi Dios le prometió un hijo a mi esposo y yo soy estéril. Pues aquí está mi sierva Agar. Tómala por mujer, le dijo a su esposo.
¿verdad? Y él ni tardo ni perezoso pues la tomó, ¿verdad? Y concibió y dio a luz a Ismael. Pero ese no era el plan de Dios, hermanos. Ese no era el plan de Dios. Dios decidió que el segundo patriarca de Israel fuera Isaac, hijo de Saraí, o de Sara. Así Dios anunció su nacimiento. En Génesis 18, del 10 al 15 dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Dios, hermanos, cumplió su promesa a Abraham. En Génesis 21, 1 al 5 lo dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Dios anunció con claridad que Isaac era el siguiente patriarca. Lo hizo cuando Sara pidió a Abraham que despidiera a Agar y a Ismael. Eso está en Génesis 21, 9 al 12. Dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Oh, hermanos, leí todos estos pasajes porque quiero que entiendan bien que Dios tiene un plan, hermanos, y que el plan de Dios es el que se cumple. A veces nosotros queremos ayudarle a Dios, hermanos, como Sara, que quiso ayudarle a Dios ofreciéndole su sirvienta a su esposo para que tuviera hijos. Pero no es así, hermanos. Dios, hermanos, es el que decide. Dios es soberano. Y nosotros, lo que nosotros decidamos, eso no es lo que va a pasar, es lo que Dios decide. El apóstol Pablo resume todos estos acontecimientos en el versículo 9 de Romanos 9, que fue el primer versículo que leímos hoy, ¿verdad? Romanos 9:9 dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y ese hijo fue precisamente Isaac. Jacob, hermanos,
tercer patriarca de Israel fue escogido por Dios. ¿Se acuerdan que cuando nació Jacob era gemelo? Era gemelo, ¿verdad? El otro gemelo era Esaú, su hermano. De hecho, Esaú nació primero, así que era el primogénito. Esaú era el primogénito. Y a él le correspondía, de acuerdo a las costumbres y todo de los judíos, heredar, hermanos. Heredar, era la primogenitura y la bendición y todo. Mas sin embargo, Dios había decidido que fuera Jacob y no Esaú. Porque Dios es soberano, hermanos. Isaac hubiera querido que su heredero fuera Esaú, su primogénito. Pero Dios escogió a Jacob. Fíjense, en Romanos 9, 10 al 13 dice así: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Estos versículos, mis hermanos, nos revelan dos verdades muy importantes en relación a la soberanía de Dios. La primera verdad es que Dios tiene un plan o propósito predeterminado en cada decisión que toma. Hermanos, todo lo que sucede ya Dios lo había planeado desde antes. Él tiene un plan predeterminado. Aún lo que estamos viendo hoy en día, hermanos, los tsunamis, hermanos, las lunas rojas, los terremotos, hermanos, las epidemias, las hambres que hay en el mundo, todo eso ya Dios lo había planeado. Es más, el Señor Jesucristo claramente nos lo anunció, que esas serían las señales de su segunda venida. Así que Dios tiene un plan ya predeterminado. Él no se basa en nuestras obras para escogernos, hermanos. Aquí dice que estos niños, Jacob y Esaú, todavía ni hacían ni bien ni mal. Todavía no habían hecho nada, eran bebitos. Pero Dios ya había dicho: el mayor servirá al menor. A Esaú aborrecía, a Jacob amé. Dios lo determinó. Dios es el que decide. Si Dios se hubiera basado en las obras de Jacob y de Esaú, si él hubiera dicho: a ver, ¿qué va a hacer Jacob? ¿Qué va a hacer Esaú? ¿Saben a quién hubiera escogido? ¿A quién hubiera escogido? A nadie, a ninguno de los dos. A ninguno. Si él se basara en lo que hacemos, no escogería a nadie. Ni a ti, ni a mí, ni a Jacob, ni a Esaú, ni a nadie. Si Dios se hubiera basado en tus obras y en mis obras para escogernos, para ser sus hijos, nunca nos habría escogido. Y nosotros tenemos que reconocer que si estamos aquí es por su gracia. ¿Y qué es gracia? Un don no merecido. No lo merecemos, pero Él nos escogió por su gracia. Dios decidió tener misericordia de los que Él quiso, hermanos. De los que Él quiso. Esta verdad, bien interpretada, nos hace preguntarnos exactamente lo mismo que pensó el apóstol Pablo. Si no llegas a esa conclusión, entonces no estás interpretando bien el pasaje. ¿Qué preguntó Pablo? Fíjense, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Hermanos, al ver que Dios es el que decide y que Él escogió a Jacob en lugar de a Esaú, y que Él te escogió a ti y a mí en lugar de escoger a tantos miles que andan allá afuera, tenemos que decir, ¿Dios es injusto? Porque, hermano, yo me comparo con mis vecinos, me comparo con mis conocidos y no veo ninguna diferencia. Soy tan malo, tan perverso como cualquier otro. Amén. Pero el Señor puso su mirada en mí. Amén. Como dice el último canto, tu mirada la puso en ti y en mí. No debemos estar agradecidos, hermanos. Amén. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Amén. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así de fácil. Dios es el que tiene misericordia del que Él quiere. Se compadece del que Él quiere. Una buena pregunta aquí sería, ¿Dios debe tener misericordia de alguien? Misericordia significa no dar a otro lo que se merece. ¿Dios debe tener misericordia de alguien, hermano? Todos somos pecadores. Amén. Y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todos, absolutamente todos, merecemos la muerte. Amén. Dios no tiene por qué tener misericordia de pecador alguno. Dios no tiene por qué compadecerse de pecador alguno. Así que si Dios tuviera misericordia de un solo pecador, como la tuvo, por ejemplo, de Enoc en su generación, como la tuvo de Noé, que fue librado durante el diluvio, como la tuvo de Abraham, que fue escogido entre todos los hombres del mundo entero para ser el patriarca de Israel y el padre de la fe, como lo tuvo de David, que fue elegido entre todos sus hermanos para ser el rey de Israel. Eso sería más que suficiente para mostrar todos sus atributos, como son su amor, su gracia, su misericordia, su piedad, su compasión y su perdón. Amén. Si Dios salvara a un solo hombre de toda la humanidad, ya mostraría todo lo que Él es. Porque Él no tiene por qué salvar a nadie, hermanos. Pero si salva a uno solo, ya está mostrando su grandeza. Pero Dios no ha tenido misericordia y compasión de un solo hombre, ni de unos cuantos hombres como los que mencioné, sino que ha tenido misericordia y compasión de millones y millones de seres humanos a lo largo de la historia, entre los cuales estamos tú y yo. Así que podemos afirmar que en ninguna manera hay injusticia en Dios. ¿Cómo va a haber injusticia en Dios, hermano? Al contrario, hay amor, hay compasión, hay misericordia, hay gracia, hay perdón. Y la prueba somos cada uno de nosotros. Amén. Dios decidió soberanamente tener misericordia de nosotros. Fíjense lo que dice en el 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. Amén. Que tiene misericordia. Hermano, la salvación no es un premio, no es una medalla que Dios te da porque ganaste la carrera, porque corriste con las reglas, porque fuiste campeón y Dios te premia con la salvación. No, no depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Él que tiene misericordia. Amén.
El ejemplo del faraón egipcio continúa allí en Romanos 9, 17 y 18. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Amén. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amén. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Se acuerdan, hermanos, el faraón cuando venía Moisés y le decía: deja ir a mi pueblo, let my people go, ¿no? Como dicen en inglés, ¿no? Deja ir a mi pueblo. Y el faraón, primero él, que como que no quería, ¿verdad? Y endurecía su corazón. Pero luego sí quería, hermanos. Imagínense, después de las ranas, después de los piojos, de las moscas, de los tumores, del agua convertida en sangre y todo. Él quería que se fueran, pero Dios lo endurecía. Ahora ya no era él, era Dios el que endurecía su corazón y no los dejaba ir. Y no los dejaba ir. ¿Cuándo los dejó ir? Cuando Dios decidió. Muchos gobernantes piensan que por su destreza, sabiduría y grandeza están en el poder, pero no es así. Dios es quien pone y quita a los gobernantes. Amén. ¿Se acuerdan de la historia de Nabucodonosor, hermanos? Ahí en Daniel 4, 29 al 32 dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y así fue, hermanos. Así fue. Nabucodonosor anduvo como si fuera un animal, hermanos. Le crecieron las uñas. Se le fue la mente. Y andaba allí, hermanos, como un animal. Por 7 años estuvo así. De Dios procede la autoridad de los gobernantes, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se presentó con Pilato? ¿Qué le dijo Pilato? Dice, entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Por eso, hermanos, oponerse a la autoridad es resistir a lo establecido por Dios. Fíjense lo que dice en Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Qué profunda enseñanza es esta, hermanos. Finalmente, hermanos, lo que Dios decidió soberanamente, fíjense bien, lo que Dios decidió soberanamente, los hombres no podemos cuestionarlo.
No somos nadie para cuestionar, hermanos. Sabiendo que Dios es quien decide, Amén. nuestra tendencia es preguntar, como dice el apóstol Pablo en el 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pero ningún ser humano tiene derecho de cuestionar a Dios. Fíjense lo que dice el 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Él, como divino alfarero, mis hermanos, decidió crear a todos los hombres, los que se salvarán y los que se perderán. Y también decidió formar su pueblo con judíos, pero también con nosotros, los gentiles. Versículo 21 al 24 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Amén. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Dios anunció nuestra salvación, hermanos, por medio del profeta Oseas. La salvación de los gentiles, porque nosotros no somos judíos, hermanos, somos gentiles. Pero desde el tiempo de Oseas, ya Dios estaba anunciando nuestra salvación. Versículos 25 y 26. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En el mismo lugar, hermanos, donde se dijo: ustedes no pertenecen aquí, allí mismo les llamarán hijos del Dios viviente. Y eso se refiere a ti y a mí, mi hermano, mi hermana. Y por medio del profeta Isaías anunció también la salvación de Israel, enfocando el hecho de que aunque el plan de salvación de Dios fue para ellos, fueron muy pocos los hijos de Israel que se salvaron. Siendo muchos, solo se salvó un remanente. ¿Sí saben lo que es un remanente, verdad? Cuando las costureras, por ejemplo, hacen un vestido, compran, ¿verdad?, 1 metro o 2 metros, yo no sé nada de costura, ¿no? Pero compran tela, ¿no?, y la empiezan a recortar. Allí ya sacan el patrón de lo que van a hacer y todo. Y siempre cuando ya cosen el vestido y todo, les queda un poquito de tela, ¿verdad?, que de las orillitas por ahí, que no se ocupó. Ese es el remanente, hermanos. Ese es el remanente, ¿verdad? En una soda, por ejemplo, se le llama el residuo, ¿no? O sea, cuando tú tomas una soda y luego ya te la acabas y la pones por ahí la botella y queda ahí un poquitito, así, los últimos, poquito líquido, ese es el residuo, ¿no? Ese es el remanente de esa soda. Y así fue como se salvó Israel, hermanos. Fíjense lo que dice el 27 y el 28. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. La razón fue que ellos confiaron en que tenían la ley divina y buscaron la justicia por medio de las obras de la ley, aunque no la pudieron cumplir.
en lugar de buscar a Dios por fe, como lo había hecho Abraham y como lo hemos hecho los cristianos. Ellos se confiaron en que tenían la ley, hermanos. Fíjense lo que dice el 29 al 32. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Amén. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley. Los israelitas, hermanos, entonces tropezaron en la piedra del tropiezo puesta por Dios. Versículo 32 dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es esa piedra, hermanos? ¿Qué es esa piedra? Esa piedra de tropiezo fue nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús lo enseñó así en la parábola de los labradores malvados, ¿se acuerdan? Eso está en Mateo 21, del 33 en adelante. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, y a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Sí, mis hermanos, Dios puso esa piedra. Esa piedra era para edificar su casa. Pero como Israel la desechó, hermanos, se convirtió en una piedra de tropiezo. El Señor Jesús, como piedra, tuvo el propósito de ser el fundamento de nuestra fe. La piedra angular sobre la cual descansaría todo el edificio construido con piedras vivas. Es decir, todos los creyentes para formar la iglesia de Dios. Pero siendo que los judíos la desecharon, esa piedra que era para edificar, para ellos se convirtió en una piedra de tropiezo. Así,
en una forma excepcional. El apóstol Pablo nos dejó la enseñanza de la soberanía de Dios. Y nosotros, al conocerla y entenderla, debemos irrumpir en cánticos de alabanza por la maravillosa voluntad de nuestro Dios soberano, que tuvo a bien incluirnos en sus planes por su grande amor y por su sublime gracia. Que Dios les bendiga, amados hermanos.